Bienvenidos a este conversatorio denominado Uniminuto reflexiona sobre los diálogos de paz y el posconflicto en Colombia. En esta oportunidad hemos querido convocar a toda la comunidad universitaria de Uniminuto virtual a distancia para reflexionar sobre este tema coyuntural, el acuerdo de paz entre Colombia y la guerrilla de las FARC, reflexionar y debatir en un tema que nos compete a todos, desde la academia, desde la formación de ustedes como profesionales, como futuros profesionales, y cómo podemos coadyuvar desde nuestras profesiones, desde nuestras formaciones, a generar procesos de transformación, de desarrollo humano y social. El orden del día la voy a contextualizar a continuación. Tiene 6 puntos. El primero es la presentación y propósito de este evento. El segundo, la presentación del conferencista Luis Eduardo Celis de la Fundación Arcoíris. El tercero, presentación de la mesa de participación. En el día de hoy nos van a acompañar profesores y estudiantes para contextualizar un poco sobre este tema que hemos querido debatir el día de hoy. Va a haber una sesión de preguntas y una reflexión final al cargo del profesor Gonzalo Ortiz. Entonces, siguiendo con la presentación, el propósito de este evento, como les dije anteriormente, es la reflexión académica y la construcción del conocimiento, y estas son iniciativas del Programa de Comunicación Social de Uniminuto virtual a distancia, pero que quiere convocar a todos en una sola reflexión. En esta ocasión, la construcción y reflexión parte del conocimiento que se tenga del conflicto y el posconflicto, junto a las posibles alternativas de solución. Consideramos desde las ciencias sociales que los estudiantes y los docentes requerimos tener contexto de lo que está pasando en nuestro alrededor sobre el tema del acuerdo de paz y, por supuesto, empezar a generar alternativas de solución a este flagelo. A continuación les voy a presentar al conferencista. Él es Luis Eduardo Celis, sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia. Se ha desempeñado en los últimos 15 años en el análisis del conflicto armado y perspectivas de superación. Ha sido asesor del Ministerio de Educación Nacional, el Programa Presidencial de Reincorporación y la Red Pro de Paz. Es columnista de semana.com y lasdosorillas.com y actualmente se desempeña como asesor de la Fundación Arcoíris. En la mesa de participación nos acompaña el profesor Gonzalo Ortiz Charri, profesor del Programa de Comunicación Social, Periodismo en las asignaturas de Instituciones Políticas y Geopolítica. El profesor Andrés Casallas, psicólogo de la Universidad Nacional, con una maestría en Psicoanálisis y Cultura de la Universidad Nacional. El estudiante de Pedagogía Infantil, Samuel Aguilar. Y un estudiante también que nos acompaña de la Facultad de Ciencias Empresariales, ¿me recuerda su nombre, por favor? Luz Mary Ospina. Bien, para contextualizar, los ejes temáticos de la conferencia van a ser el contexto histórico y político del conflicto armado y el posconflicto, que supone procesos de restitución, justicia transicional y procesos de inclusión a los actores armados en las diferentes esferas. Van a quedar algunas preguntas para la reflexión, sobre todo con el papel o el rol de la academia, ¿sí?, en este proceso de paz, qué le compete a los nuevos profesionales hacer y cómo podemos construir un proyecto de paz. La dinámica va a ser la siguiente: el conferencista va a dar su conferencia, luego vamos a dar paso a que la mesa de participación presente sus puntos de vista sobre la conferencia, en el caso también de los estudiantes, su postura, su rol como estudiantes frente a este proceso, y luego va a haber una sesión de preguntas con el público para transmitírsela a nuestro conferencista. Antes de finalizar, agradecemos también la presentación de nuestro decano de la Facultad de Ciencias Humanas, el profesor Pablo Luna. Bueno, entonces vamos a dar comienzo a la presentación de la conferencia. Vamos a hacer un contexto histórico de 5 minutos, voy a ver si lo logro. Pero primero que todo quisiera preguntarles si mañana fuera un referéndum por la paz, o sea, donde hubiera un tarjetón que dijera usted apoya o no apoya el proceso de paz que se llevó a cabo entre el gobierno y las FARC. O sea, la pregunta es si apoya o no apoya. Mañana toca ir a votar. Entonces, yo preguntaría, ¿quiénes de ustedes apoyarían con el sí el referéndum? Bueno, voy a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 32, 3 y 5, 35. Bueno,
Vamos a ver si subimos, al final vamos a ver si subimos de los 35 a 45, vamos a ver si lo logramos. Bueno, contexto histórico. Aquí ha habido una pelea por el poder, o sea, el conflicto armado colombiano, ¿cierto? Que arrancó, creo yo, y lo comparto con los historiadores, el 9 de abril del 48 con la muerte de Gaitán. Lo que ha sido es una lucha por el poder. O sea, ¿quién manda acá? ¿Manda esta oligarquía liberal conservadora? ¿O mandamos nosotros, las FARC y los comunistas? ¿O mandan los paramilitares? ¿Quién manda en este país? Entonces, yo creo que ese es la esencia de este conflicto armado, es una esencia de lucha por el poder. ¿Quién decide? ¿Quién manda? ¿Quién organiza? Entonces, digamos, lo que no ha sido, no tiene un sentido religioso, ni digámoslo, claro, y en el poder se encierra todo, ¿no? La dinámica de la economía, ¿cierto? De la organización de la sociedad, de la representación. Ha sido un conflicto por el poder. Usted me va a decir, bueno, pero ¿cuál conflicto no es por poder? Todos son por poder. Sí, todos son por poder, pero hay unos donde tienen mezclados temas religiosos, nacionalistas, ¿cierto? El conflicto israelí-palestino es un conflicto por territorio, pero tiene un montón de dimensiones también culturales, ¿cierto? El conflicto de ETA, que actualmente se está tratando de resolver, o el conflicto en Irlanda, era un conflicto de autonomía. Yo me quiero separar de usted, nosotros somos vascos y nos queremos ir de acá, ¿cierto? Bueno, pero el conflicto nuestro es un conflicto de poder. Y estuvo pequeño, era un conflicto pequeño, cuando arrancó, y se fue expandiendo, arrancó en los 60 ya como actores armados, ¿no? El surgimiento de las FARC, del ELN, del EPL, que es una guerrilla que ya no existe, eran organizaciones pequeñas, y se fueron expandiendo, hasta llegar en el caso de las FARC y el ELN, a su máxima expresión en los años 90. Luego empezó a recogerse a lo que tenemos hoy en día. Cuando digo recogerse es presencia en el territorio, ¿cierto? Y presencia en hombres. Hay dos dimensiones en este conflicto: el territorial, o sea, ¿quién controla el territorio? Y por supuesto el tamaño de las organizaciones. Entonces tenemos un conflicto que tiene dos raíces, o sea, lo que origina el conflicto de poder, ¿cierto? Son dos grandes temas: el ordenamiento en el campo, o sea, cómo se ordena el campo, cómo se ocupa el territorio, ¿cierto? ¿Se puede vivir acá o no se puede vivir acá? Toda esa lógica, digámoslo, de ordenar el campo, que simplificándolo ha sido fundamentalmente un campo que en muchas regiones se construyó con la lógica del latifundio ganadero. O sea, el latifundio ganadero es una gran dinámica de ordenamiento del campo colombiano, es la principal dinámica territorial de ordenamiento del campo colombiano. ¿Eso cómo se expresa en cifras? Tenemos 110 millones de hectáreas, todo el territorio colombiano, sin contar la parte marina. De las 110 millones de hectáreas, hay 55, al día de hoy, hay 55 millones que son productivas, las otras son de conservación ambiental o no son productivas. O sea, tenemos la Amazonía que hemos logrado conservar, bueno, lo que hemos logrado conservar en los parques, y hay unas que no son productivas. Entonces, de las 55 productivas, tenemos 40 millones en pastos, 4 millones en forestales, 6 millones en agricultura. La agricultura se ha venido reduciendo, teníamos más agricultura y se ha venido reduciendo. ¿Por qué? Pues por el tema de los pastos y bueno. Entonces, esa es la estructura, ese es el territorio productivo colombiano hoy. Entonces, 40 millones en, bueno, ahí las cifras, 40, 42, más o menos tienen que darnos 52, 53 entre pastos, bosques y agricultura, ¿cierto? En esas, digámoslo, redondeamos en las 40 millones de hectáreas de pastos. Yo pregunto, que son ganadería, yo pregunto,
¿Cuántas cabezas de ganado creen ustedes que tenemos nosotros en la ganadería colombiana? En 40 millones de hectáreas de pasto. El que me diga un número acertado, lo invito a... ¿Cuántas? 80. Uy, eso sería una maravilla. Tenemos 22 millones de cabezas de ganado. Si tuviéramos 80, significaría que en cada hectárea tenemos 2 vacas, ¿cierto? Es lo contrario, ¿cierto? No alcanzamos a tener una vaca por hectárea, no tenemos 40 millones. Eso en términos económicos, ¿qué es? Es una ineficiencia total. Ineficiencia total. Pero esas 40 millones de hectáreas, o sea, una buena parte se ha construido con violencia. O sea, sacando la gente, concentrando la propiedad, empujando la gente a buscar nuevas zonas de colonización, que fue lo que hicimos en los 50s, 60s y 70s. Yo creo que, y todavía hasta el día de hoy, en mucha menor medida, pero se sigue haciendo. Entonces, esa relación en el territorio colombiano, construida desde la colonia, ¿cierto? Las viejas formas de organización del territorio, pero que se consolidaron en el siglo XX, generaron violencia. O sea, entonces yo nuevamente pregunto, del 100% de propietarios rurales, ustedes pueden imaginarse que el 1.5% de los propietarios, ¿cuánta propiedad concentran? Pregunto, ¿el 1.5 cuánto concentra? No, eso ya sería... el 1.5 concentra el 33% de la propiedad. Pero imagínense usted la relación, el 1.5% de los propietarios tienen el 33% de la propiedad. O sea, eso es un nivel de concentración de la propiedad enorme. ¿Eso qué nos lleva en la otra cara? Que tenemos 500.000 familias, más o menos, porque ¿quién las contó? Ese es el problema, que no tenemos cifras consolidadas, pero más o menos se dice que hay 500.000 familias que no tienen tierra, familias campesinas, rurales, gente en el campo, pueden haber 500.000 familias que no tienen tierra, y hay otros cuantos que tienen muy poca tierra. Todo eso son los números de ese ordenamiento en el campo que originó, ¿cierto?, el conflicto armado. O sea, la gente dice, si no tenemos un lugar para vivir, ¿cierto?, o sea, si nos van a tratar como nos están tratando, ¿sí? Entonces nos vamos a rebelar, y vamos a plantear un proyecto de poder. O sea, yo voy a mandar acá. Eso tiene un nombre propio, Manuel Marulanda Vélez, ¿cierto? O sea, un campesino que se revela contra ese orden rural. Y la otra raíz del conflicto es lo que pasó el 9 de abril del 48. Ya sabemos qué pasó el 9 de abril del 48. O sea, esa es la otra raíz del conflicto que sigue pasando hasta el día de hoy. O sea, a la gente la matan por hacer política, como a Gaitán, y sigue pasando. Ya no pasa con las cifras que pasaba en los años 80, pero sigue pasando. Aquí se amenazan a los candidatos, aquí se amenazan alcaldes, gobernadores, diputados, concejales, líderes sociales, O lo que pasó el 19 de abril del 70. ¿Ustedes saben qué pasó el 19 de abril del 70? Las elecciones de Pastrana y Rojas Pinilla. Correcto. Ese día fueron las elecciones presidenciales entre el señor Gustavo Rojas Pinilla y el señor Misael Pastrana Borrero. Siempre ha quedado la sensación, ¿cierto?, de que hubo fraude. O sea, siempre ha quedado señor, se fue la luz y cambiaron el juez. Entonces, ese es otro tema que está en la raíz del tema de las garantías de participación política. Entonces, un orden rural excluyente y unas faltas de garantía de competencia política son las raíces de este conflicto de más de medio siglo. ¿En qué estamos hoy en día? O sea, luego hemos visto que hay un conflicto, hay unas raíces, un conflicto que creció, que se expandió, no ha sido un conflicto marginal en la sociedad colombiana,
O sea, ha sido un conflicto que ha estado por lo menos en su momento de mayor auge, que fueron los años 90, el conflicto armado como tal pudo estar en 1/3 del territorio, o sea, 350 municipios afectados por el conflicto. Uno podría ver una intensidad, ¿cierto? Alta intensidad, mediana y baja intensidad, pero no ha sido un conflicto marginal. El tema de la guerra o la solución de ese conflicto ha estado en el centro del debate desde los años, por lo menos las últimas 4 elecciones, ¿cierto? Yo creo que las últimas 4 elecciones presidenciales han estado marcadas por ese tema. ¿Qué hacemos con ese tema? Llevamos 30 años tratando de resolverlo, desde el presidente Belisario Betancur. Entonces, digamos lo que ese es el contexto, el tipo de conflicto del que nos ocupamos y el que estamos tratando de resolver hoy en día en una mesa de negociaciones. Los conflictos armados tienen 3 posibilidades, como todos los conflictos, ¿cierto? O sea, uno se impone sobre el otro, o sea, uno gana, el otro pierde, o sea, se gana la guerra o se pierde la guerra. Pero hay una tercera posibilidad. ¿Cuál es esa tercera posibilidad? Se negocia, ¿cierto? La negociación podría asimilarse como un empate. Bueno, ¿qué tipo de empate es? Entonces, uno ni es ganador, cuando uno ni gana ni pierde, empata. En este caso no, en este caso se ha hecho un esfuerzo enorme por derrotar a la guerrilla, ¿cierto? Eso tiene un nombre propio y es el señor Álvaro Uribe Vélez, con un respaldo impresionante en la sociedad. Levanten la mano los que votaron por Álvaro Uribe. Mire, si ven, un grupito importante. Entonces, se intentó la derrota de las guerrillas, porque estamos hablando de 2 guerrillas. También es bueno tenerlo presente. Tenemos a las FARC y al Ejército de Liberación Nacional. Entonces, venimos en los últimos del año 2, no del año 2002, sino yo diría del año 99 hasta el día de hoy, buscando en este último ciclo, ¿cierto? Porque la guerrilla se ha combatido siempre, pero digámoslo, este esfuerzo de decir, oiga, esto se creció y hay que superar este problema, digámoslo, después de las FARC tuvo un triunfo simbólico, durante el gobierno del presidente Samper, ¿cierto? Las FARC hizo 20 acciones militares importantes y generó una sensación de triunfo. Oiga, alguna gente decía, las FARC va a ganar, o sea, si la cosa sigue como sigue, cosa que realmente nunca, digamos, en términos políticos y militares, las FARC nunca estuvo cerca de hacer colapsar al Estado colombiano, o sea, nunca estuvo cerca, pero sí generó una sensación de triunfo, ¿sí? Una sensación de capacidad de imponerse. Entonces, después de este esfuerzo militar que llevamos hasta el día de hoy, y donde no ha sido posible la derrota de las guerrillas, entonces, ¿cuál ha sido la alternativa que ha liderado ahora el presidente Juan Manuel Santos? Pues la alternativa de los diálogos y las negociaciones, ¿cierto? Y en eso estamos hasta el día de hoy. ¿Por qué? La pregunta es, bueno, ¿por qué un señor como Juan Manuel Santos, que trabajó con el presidente Uribe, fue su ministro de Defensa, lideró toda una iniciativa militar, ahora como presidente decide coger otro camino? Es decir, bueno, yo no voy a buscar la derrota de estos señores, sino voy a buscar la negociación. Pues yo creo que porque por primera vez este conflicto se ha vuelto antieconómico. O sea, el conflicto armado colombiano ha sido un conflicto en el cual, digámoslo,
la economía se ha podido desarrollar, o sea, en medio de 50 años de conflicto armado, la economía se ha mantenido, ha crecido, se ha expandido, se ha diversificado. O sea, el conflicto armado nunca fue una talanquera para el desarrollo económico global. Quizás ha sido una talanquera para algunas regiones, pero viendo la economía colombiana de manera global, el conflicto nunca fue un obstáculo. Es más, la economía le ha puesto plata y mucha a el empeño militar. Ustedes recuerdan las reformas tributarias, los bonos para la defensa, fundamentalmente durante el gobierno del presidente Uribe, pero también atrás, o sea, le decían a los empresarios, oiga, hay que poner 3% para la guerra, tomen 3%, háganlo, derrótenlos, háganlo. Pero eso, digamos, lo que la economía de manera global nunca se resintió por la guerra. Pero ahora sí, yo creo que ahora sí, en estos últimos años, los cálculos económicos han llevado a decir, oiga, la pregunta es, ¿los señores de las FARC y el ELN están derrotados? Entonces uno mira, y entonces va a Arauca, norte de Santander, La Guajira, Putumayo, Caquetá, el Cauca. Bueno, entonces se pone a ver la geografía de la guerra y dice, no, no están derrotados. Han perdido territorio, porque durante el gobierno del presidente Uribe y el ELN, durante el gobierno del presidente Samper y Pastrana, perdieron territorio, pero no han perdido, o sea, pasaron de 350 municipios, que fue su punto más alto, quizás a mediados de los años 90, hoy en día pueden estar, ¿cierto?, en 200 municipios. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Cuando uno dice, oiga, ¿están derrotadas las guerrillas? Entonces la respuesta es, no señores, no están derrotadas las guerrillas. Ustedes se pueden ver las noticias que se descarriló el tren en La Guajira, que dejaron a Tumaco sin luz, ¿cierto? Que están afectando en Arauca, el oleoducto no funciona bien. Y eso no les estoy hablando de las noticias del año pasado, les estoy hablando de las noticias de los últimos 2 meses. Entonces, esa constatación de que las guerrillas no están derrotadas y siguen teniendo presencia, hace que todos los planes de expansión económica, ¿cierto?, se vean limitados. Cuando digo los planes de expansión económica me refiero fundamentalmente a 2 actividades. Una, a que hay una percepción en lo que representa el presidente Santos que difiere de manera sustancial y, si se quiere, radical del señor Uribe en un tema, y es en el tema de cómo está el campo colombiano, ¿cierto? Lo que quiere el presidente Santos es darle un vuelco a las dinámicas económicas en el campo colombiano. ¿Y eso qué significa? Significa que ustedes tienen que, señores ganaderos, ustedes tienen que hacer su ganadería de sus 22 millones de cabezas de ganado, y si quieren súbanlas a 40, pero no en 40 millones de hectáreas, sino en 20. Y cojamos esas otras 20 millones de hectáreas, ¿para qué? Para hacer agricultura, maderables, otras cosas que sean rentables económicamente. O sea, hay una disputa por el modelo de desarrollo rural, ¿sí? Y entonces eso hace que esa variable económica se cruce con el tema del conflicto armado, y es que eso no se puede hacer, ¿cierto?, si no hay reformas, si no hay cambios en el campo, y una variable de eso es que hay una guerrilla que está en esos territorios, y para modernizar el campo hay que hacerlo reconvirtiendo a la guerrilla. Esa es una razón económica, La otra razón o variable económica es la economía colombiana se ha metido en una expansión, en un ciclo de expansión que arrancó con el gobierno Uribe. ¿De expansión qué? Como dinámica económica. ¿Qué es lo que está haciendo
que se mueve en la economía colombiana como una novedad, no como algo nuevo, sino como una novedad en cuanto a expandirse. ¿Qué es? Turismo, sí, pero no tanto. Otra cosa. Minería. O sea, estamos viviendo un ciclo de expansión minera. O sea, queremos hacer más minería, expandir la minería. Pero eso no se puede hacer con la suficiente velocidad con la que se quisiera hacer. ¿Por qué razón? Porque hay un conflicto armado. Entonces, cuando a mí me preguntan, oiga, ¿y por qué ahora sí hay una mesa de negociación y parece que eso está funcionando? Es lo que vamos a ver después. Porque hay una razón económica poderosa para que eso funcione. O sea, el presidente Santos no ha abierto esa mesa porque ha dicho, oiga, ya paremos este desangre. O sea, oiga, tenemos que vivir juntos y no pelearnos más. Yo creo que eso existe, pero la razón principal es una razón económica. Necesitamos darle un vuelco al campo colombiano y necesitamos hacer minería. Y eso se puede hacer, pero se puede hacer más rápido si transformamos a las guerrillas en actores políticos sin armas. Hoy son actores políticos con armas, como lo dije desde el principio. Es gente que lucha por el poder. No hay nada más político que el poder, ¿cierto? O sea, la esencia de la política es el poder. ¿Quién manda, quién hace, cómo se hacen las cosas? Entonces, esa es la razón por la que hoy estamos presenciando que tenemos una mesa de diálogo y negociaciones con la guerrilla de las FARC. Si del lado del establecimiento dirigente, por ponerle un nombre, o sea, del lado del presidente Santos, que es un hombre del poder, su abuelo fue presidente de este país, viene de la Casa del Tiempo con todo lo que eso significa, es una gente de poder. Si esos señores van a la mesa por una razón económica, yo pregunto, ¿por qué van las FARC a esa mesa? Por primera vez, después de 4 intentos, van con la absoluta convicción de que tienen que ir a buscar un acuerdo. Antes no tenían esa convicción. Digo, este es el 4º proceso de diálogo y negociaciones con las FARC. Quizás sea la primera vez que se está negociando. Quizás lo que hubo antes fueron diálogos, más no negociaciones. ¿Cuál fue el primero? Atrás, Belisario Betancur, ¿sí? El primer intento, cuando el país empezó a escuchar que las FARC y que Marulanda y que unas comisiones y que tal, y de ahí surgió la Unión Patriótica, año 82-86. Fue el primer intento. ¿El segundo intento cuál fue? Tlaxcala con ¿cuál presidente? Caracas y Tlaxcala con el presidente Gaviria, ¿cierto? Una ronda de negociación en Caracas, una ronda, más que negociación de diálogo, ¿cierto? Dos o 3 rondas en Caracas, viene lo que se denominó el febrerazo en Caracas en el año 92, esa mesa se levanta y se va para Tlaxcala, México. Segundo intento. Tercer intento, con el presidente Pastrana. 4 años casi de diálogos. Este es el 4º intento. Y yo creo que es la primera vez que la FARC va convencida de que no solamente tiene que dialogar, sino tiene que negociar. ¿Por qué las FARC, si yo estoy en lo cierto, y todo parece indicar que sí, está buscando un acuerdo negociado? ¿Ustedes por qué creen, si comparten mi tesis de que están seriamente comprometidos en buscar un acuerdo negociado? ¿Por qué razón? Señor, siempre han querido ser parte del poder, desde chiquitos, siempre han querido ser parte del poder, ¿cierto? Pero primero dijeron, ¿qué fue lo que dijo Marulanda? ¿Ustedes saben en qué año nació Marulanda? Manuel Marulanda, el que me diga el año, lo invito a otro lado.
Señor, en el 48 tenía 18 años. Era 1928. Era del año 30, era del año 30. Ese señor, que era liberal, ¿cierto? ¿Qué fue lo que se le metió en la cabeza en el año 64, cuando arrancaron las FARC? Pero él se metió a la guerrilla en el año 49, porque se metió en la guerrilla y no tanto en la guerrilla, sino en la autodefensa liberal. Los mismos ideales, poder. No, es que la cosa fue pequeña, fue creciendo y se agrandó, ¿cierto? Yo no estoy diciendo que sean buenos, bonitos, malos, no, lo que digo es, ¿qué es lo que han querido? Poder, ¿sí? Usted se me quita y me pongo yo. Pero para que usted se me quite y me ponga yo, o sea, se me quita el Estado colombiano con sus instituciones y me pongo yo, FARC. La pregunta mía era, el señor Marulanda, que se metió en la guerrilla en el 49, la guerrilla con sus tíos, que además era una autodefensa liberal. Se metió en el 49, viene la época del desarme de las guerrillas liberales, ellos no entran en eso, ¿cierto? Él se vuelve, hay dos dinámicas en el sur del Tolima, donde él está, que son los limpios y los comunes. Los limpios son liberales y los comunes son, no señores, los conservadores eran los opositores. ¿Contra quién peleaban? ¿Contra quién peleaban en la época de la violencia? Liberales contra conservadores, ¿cierto? Pero había un tercero más pequeño, que eran los comunes. ¿Quiénes eran los comunes? En términos políticos. La izquierda, los comunistas. Si ustedes ven la historia del sur del Tolima, ¿cierto? Entonces el señor Marulanda pasa de ser limpio a ser común. ¿Por qué pasó de acá para acá? Porque le gustó más lo que vio acá que lo que veía acá. Aquí, ¿qué fue lo que vio? Vio orden, disciplina, ¿sí? Arraigo a unas costumbres. Aquí, ¿qué veía? Un poco de desorden, un poco de... El hombre dijo, no, a mí me gusta más esto. Y pregunto, en el año 64, cuando surgieron las FARC, ese señor Marulanda, ¿qué tenía en la cabeza? Armar un ejército. Dijo, yo voy a armar un ejército. Y uno puede decir, pasar de 44 combatientes en el año 64 a pasar a 20.000 en el 2002, eso es un ejército. 20.000 es yo creo que, bueno, no sé El Salvador, pero yo creo que El Salvador debe tener un ejército que no debe pasar de 40.000, 50.000 efectivos. Todo esto era para la pregunta, ¿por qué las FARC están hoy seriamente comprometidas, que es mi tesis, que ustedes la pueden refutar, seriamente comprometidos en un acuerdo negociado? Ya vimos por qué el presidente está seriamente comprometido, ¿cierto? Porque está perdiendo plata. Por primera vez, la economía colombiana está perdiendo plata. Y no puede perder más plata. Y para no perder más plata, ¿qué necesita? Pues necesita muchas cosas. Necesita hacer carreteras, muelles, necesita hacer formación y tecnología, pero también necesita ¿qué? Controlar el territorio, ¿cierto? Y quitar la guerrilla de ahí. Entonces, esa es la razón del gobierno. Ahora, ¿cuál es la razón de las FARC para estar seriamente comprometido? Ustedes pueden discrepar de esa tesis, pero mi tesis es seriamente comprometido y tengo evidencias concretas para afirmar eso. ¿Por qué las FARC, por primera vez en sus casi 50 años como FARC, lo van a cumplir el año entrante, como FARC, porque tiene más historia para atrás, ¿cierto? Del 49. ¿Por qué? Los que compartan esta tesis, ¿ustedes por qué creen que la FARC está seriamente comprometida en buscar un acuerdo? Perfecto.
perfecto hasta la mitad, por razones militares. O sea, van perdiendo la guerra, ¿cierto? Van perdiendo la guerra y ya se convencieron. ¿Cuál era su plan? ¿Cuál era su proyecto? Tomarse el poder. Vamos a armar un ejército para tomarnos el poder. Y eso uno lo puede ver delirante. O sea, uno desde aquí dice, bueno, pero si usted pasa de 44 a 20.000 y pasa de estar en 10, 15, 20 municipios a estar en 250, ¿cierto? Pues eso no es tan, sí. O sea, la razón por la cual las FARC hoy en día está seriamente comprometido, que es mi tesis, la podemos discutir, por supuesto, como todo, es porque van perdiendo. Van perdiendo y ya se convencieron internamente de que no van a ganar. Entonces, si mi propósito es el poder, quiero todo el poder y no lo obtengo, entonces digo, bueno, por lo menos una parte de poder. Lo que se está negociando en La Habana es un reordenamiento del poder, ¿cierto? Y entonces eso es el tema. Bueno, si los dos están seriamente comprometidos, veamos en qué ruta están. La ruta es la agenda de negociación, o sea, acuerdo general para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera, construido entre el 20 y algo de febrero y el 26 de agosto del 2012. Casi 80 días de jornadas trabajando en construir la agenda y el protocolo para desarrollar esa agenda. Yo pregunto, ¿quiénes conocen y han leído el acuerdo general para la terminación del conflicto, y construir una paz estable y duradera? Levanten la mano. ¿Gonzalo, usted no lo ha leído? Por favor. Ustedes son estudiantes de una universidad que tienen preocupaciones intelectuales. Imagínense las personas que están allá afuera, en Ciudad Bolívar, en Suba, en el campo. O sea, es dramático el tema. O sea, la falta de apropiación de la sociedad de este tema, que no es cualquier tema, es un tema en el que se juegan las posibilidades de esta sociedad de avanzar o de quedarse estancado en muchas dinámicas. Hay que leérselo, porque yo creo que es un tema de país. ¿Qué es lo que dice el acuerdo general? ¿Cuáles son los temas que se están discutiendo? En el acuerdo están los temas. ¿Cuál fue el primer tema que se discutió? Eso sí lo sabemos. O sea, el primer tema es desarrollo rural integral. Ah, tú la tienes. Ah, mira aquí, pero tú sí la has leído. Ah, bueno. Bueno, aquí está. Se consigue la red, o sea, ahora todo esto circula en la red. Primer punto, aquí hacen unas consideraciones, ¿cierto? Y entonces llegan y dicen, primer punto, política de desarrollo agrario integral, discutido entre el 18 de noviembre del año pasado y más o menos el 26 de mayo de este año. Ya hay un acuerdo parcial sobre eso, hay puntos por definir importantes. Entonces, ¿qué dijimos? El tema rural es una de las raíces del conflicto. Primer punto de la agenda. Segundo punto, ¿cuál es el segundo punto? Aquí así se llama acá, participación política, ¿cierto? Cerrado, ¿cierto? Así faltan detalles, el pasado miércoles 6 de noviembre, ¿cierto? O sea, hace 3 días. Tercer punto, o sea que las dos raíces principales del conflicto están, ¿cierto?, en la agenda y sobre las cuales ya hay acuerdos bastante avanzados. O sea, no han cerrado, diría yo, el punto rural que les faltaban, pero que tenían un avance sustancial. Entonces, la agenda lo que recoge son las dos principales raíces del conflicto. O sea, ¿por dónde arrancó el conflicto? O sea, yo quiero poder, ¿cierto?
pero arrancó porque es que usted en el campo, a mí no me da espacio en el campo, ¿cierto? Usted tiene un modelo en el campo que concentra, que excluye, que va corriendo la cerca a punta de presión económica o a punta de bala. O sea, ¿cómo se construyó el latifundio en los últimos 50 años? Por incentivos económicos. Usted hace una finca, yo soy latifundista, yo le digo, oiga señor, véndame la finca. Usted es un campesino pobre, tome esta plata. Entonces el hombre, por presión económica, así fue creciendo el latifundio. O la otra dinámica es, oiga, me hace un favor, y se va yendo de aquí. Así fue que creció buena parte de la dinámica económica en el campo, presiones económicas o presiones violentas. Entonces, los dos puntos que originaron el conflicto ya han sido tratados en los últimos 12 meses. O sea que un conflicto de medio siglo, ¿cierto?, se ha podido avanzar en un camino de resolución, ¿cierto? Entonces, esto para contrarrestar la tesis de que esto no funciona. Oiga, esto es muy lento, esto no funciona, esta gente no es seria. No, señores. Dos temas históricos se ha trabajado y se han logrado acuerdos para resolverlos. Punto 1 y punto 2 de la agenda. Punto 3, pero no como está aquí enumerado, porque aquí está enumerado como el punto 4, es el tema de drogas ilícitas, ¿cierto? Entonces, ¿por qué nosotros hemos tenido una economía de narcotráfico importante? O sea, ¿por qué Colombia llegó a tener 160.000 hectáreas de hectáreas de coca y producción de casi 500 toneladas al año a mediados de los años 90, que nos colocaron como el principal productor de cocaína del mundo, ¿cierto? Eso fuimos nosotros hasta hace unos 4 años, ahora ya no lo somos. Parece que nuevamente la principal producción está en Bolivia, aunque yo no sé si de cocaína o de coca, pero bueno, ahí tenemos. ¿Ustedes por qué creen que Colombia tuvo esa expansión de la coca tan importante en el campo colombiano? ¿Cuál fue la razón? Porque tenía las mejores condiciones para expandirse como dinámica económica, ¿cierto? O sea, gente sin infraestructura, campesinos sin infraestructura, sin vías, sin economía viable, encontró en la coca el producto ideal para desarrollar un proyecto de vida. Entonces, y eso se hizo fundamentalmente en las zonas de colonización, o sea, la coca donde se instaló. ¿Cuáles fueron las zonas de colonización? O sea, donde la gente buscando tierra se fue, ¿cierto? La Amazonía, la Orinoquía, ¿cierto? ¿Cuál fue el principal departamento productor de coca por hectáreas? ¿Cuál fue el principal departamento? El departamento de Putumayo. Llegó a tener alrededor de unas 40.000 hectáreas de coca sembradas. Por eso es que el Plan Colombia, su principal objetivo fue primero el departamento de Putumayo, en el año 99, 2000, 2001. Entonces, yo interpreto que el tema de la coca está ligado al tema rural y ligado al tema de participación política. ¿Por qué? En el tema rural porque se instaló en el campo como una dinámica económica, ¿cierto? Indudable. 160.000 hectáreas, llegó a tener casi unas 250.000 familias vinculadas a la economía de la coca. Hoy eso es mucho menos, tenemos por ahí unas 60.000 hectáreas, 70.000 hectáreas, y ya deben de haber por ahí unas 100.000 familias metidas en el tema. Entonces ahí está el tema rural, pero además la coca ha sido el aliciente para una nueva élite política. O sea, la coca es dinámica económica y dinámica
política, ¿cierto? O sea, esos capitales, ese poder tiene que representarse políticamente, tiene que tener una expresión política. ¿Eso existe en Colombia o no? ¿La representación política de la coca? ¿Sí? ¿Tiene nombre propio o no? Correcto. Claro, entonces, si ustedes recuerdan, aquí tuvimos un escándalo en el año 2007, que arrancó en el año 2002, cuando un jefe paramilitar, Salvatore Mancuso, que hoy está extraditado, cuando pasaron las elecciones de marzo del 2002 parlamentarias, él dijo: nosotros, las Autodefensas Unidas de Colombia, tenemos el control de 1/3 del Congreso colombiano. Y eso fue una noticia así de pequeñita en El Tiempo y en El Espectador. El jefe paramilitar Salvatore Mancuso dijo que las AUC tiene el control de 1/3 del Congreso colombiano. Y eso fue como una noticia, bueno, eso dijo un señor allá de las Autodefensas. Luego tuvimos el escándalo que se denominó la parapolítica. Y yo creo que tenían más de 1/3. ¿Sí? Esa es la expresión política del narcotráfico. Entonces, lo que quiero decir es, el narcotráfico se montó sobre las dos raíces del conflicto, sobre la raíz del desarrollo rural y sobre la raíz de la falta de garantías en la participación política. O sea, el narcotráfico es dinámica económica y dinámica política. Punto 3, que aquí está nombrado como el punto 4 en la agenda. Y entonces, si tenemos un conflicto de medio siglo, ¿cierto? Ese conflicto, ¿qué nos ha producido? Ese conflicto, ¿qué nos ha dejado? Pobreza. Bueno, muertes. Y esas muertes se representan en que tenemos unas... Perfecto. Punto 5 de la agenda. O sea, ¿qué vamos a hacer con el tema de las responsabilidades, ¿cierto? El tema de los derechos de las víctimas. El punto que aquí está nombrado como el punto 3 es el que se llama el fin del conflicto. El fin del conflicto. Entonces, si a mí me preguntan, gracias, si a mí me preguntan, ¿usted qué piensa de la agenda que se está negociando entre el gobierno y las FARC? Yo digo, es una agenda perfecta, ni le sobra ni le falta. ¿Por qué? Porque ahí están las raíces del conflicto. Ahí están las raíces del conflicto. Las raíces del conflicto están ahí. Lo que ha producido el conflicto está ahí, que son las víctimas que hay que reparar y que hay que reconocer sus derechos. Y por supuesto que si se hace un acuerdo entre dos fuerzas, el Estado y la guerrilla, que han buscado mutuamente eliminarse, pues hay que ver las garantías para que esa guerrilla deje las armas y se convierta en una fuerza política sin armas. Bueno, para ir cerrando, para poder darle espacio a mis colegas de la mesa, es este proceso que lleva funcionando casi un año como mesa de diálogo y negociación, ¿cierto? Lo va a cumplir el próximo lunes 18. Creo yo que es un proceso que tiene todas las posibilidades de ser exitoso. Lo que más le conviene a la sociedad colombiana, que quiere vivir en democracia, ¿cierto?, es que este acuerdo se firme y se desarrolle, porque una cosa es construir el acuerdo y otra cosa es desarrollar el acuerdo. O sea, en este momento estamos en la fase de construir un acuerdo. Si hay un acuerdo, ese acuerdo tiene que tener como punto final de esa fase de construcción,
el que las guerrillas se convierta en una fuerza política sin armas. Y a partir de ahí empezar la fase de implementación del acuerdo. Porque lo que el acuerdo dice es, vamos a reformar el campo colombiano, vamos a reformar la política en Colombia, vamos a reparar a las víctimas y a reconocer responsabilidades, ¿cierto? Y vamos a asumir el tema de las drogas ilícitas. O sea, vamos a hacer cosas. Esas cosas, en parte, o no se han hecho en la sociedad colombiana, o se han hecho de forma muy tímida. Por ejemplo, el procurador dice, tanta bulla, dijo en esos días, ¿no? ¿Cuál es el alboroto con ese tema de la participación política? Como diciendo, todo lo que está ahí está en la Constitución. Pero el tema es que muchas cosas que están en la Constitución no se han hecho. La Constitución dice, habrá un estatuto de la oposición. Dijo en el año 1991, dijo, habrá un estatuto de la oposición. Y el estatuto de la oposición hasta el día de hoy no se ha hecho, ¿cierto? Se ha intentado, se ha discutido, entonces estamos ante un acuerdo que habrá que implementarlo. Y lo importante del acuerdo y lo importante del proceso es que no son cosas para las FARC, ¿cierto? No es que, ¿qué le vamos a dar a las FARC? Ese no es el punto central de este proceso. El punto central de este proceso es qué vamos a hacer en los temas rurales, de participación política, de drogas y de los derechos de las víctimas para hacer cambios en cada uno de esos 4 grandes temas. Entonces son temas, no son temas de las FARC, ni del gobierno exclusivamente, son temas del conjunto de la sociedad, donde por supuesto está el gobierno como un actor central y donde por supuesto está las FARC y ojalá unas FARC sin armas. Entonces ese es el proceso en el que estamos viviendo. Si este acuerdo se hace, a mi modo de ver, es para ampliar la democracia, no para, o sea, si este acuerdo se hace es para ir hacia adelante, ¿cierto? Es en un sentido progresivo, es en un sentido incluyente. Por supuesto, van a haber aquí unos perdedores en este acuerdo. ¿Ustedes creen que van a haber perdedores? Por supuesto que va a haber perdedores. Quizás perdedores parcialmente, ¿sí? Porque si yo tengo una finca de, digamos una cifra, si yo tengo una finca de 2.000 hectáreas, me dicen, oiga, en las 2.000 hectáreas tengo, según mis cuentas, tengo 800 cabezas de ganado. Entonces alguien me va a decir, oiga, usted coja su finca de 2.000 y haga 1.000 en agricultura, ¿cierto? Y si no puede hacer 1.000 en agricultura, pues entonces véndasela a alguien, véndasela al Estado, ¿cierto? ¿Sí? Yo soy un perdedor, yo diría que no soy un perdedor, pero para la lógica de ellos, quizás sí sea, digámoslo, tener que ceder, tener que transformarse. Y así podríamos ir mirando ejemplos sobre cada uno de los puntos. Bueno, yo quiero dejar ahí para poder darle tiempo a mis colegas de la mesa y luego hacemos un intercambio sobre todo lo planteado, que como dije, es para el debate, para el intercambio, porque esto es un tema sobre el cual pueden haber muchas lecturas y matizaciones. Muchas gracias. Buenas tardes para todos. Mi nombre es Luz Meiro Ospina, yo soy docente de Ciencias Políticas y Económicas. A nivel de bachillerato, aclaro, porque pues ya eso es más a profundidad, como usted lo maneja. Pero dentro de lo que yo conozco, para mí el conflicto armado no se inicia desde el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, prácticamente se inicia desde el mismo momento de la independencia, donde básicamente las élites criollas utilizaron a los sectores más pobres de la población, mestizos, mulatos, criollos e indígenas, para que les colaboraran con sus reales intereses. Cuando ellos finalmente lograron sacar a los españoles, ellos quedaron con el poder y a partir de ese momento se inicia un proceso en el cual ellos no permiten que los sectores más pobres de la población tengan acceso a ese poder. Entonces, a partir de ahí ya se inicia un conflicto por el poder, que continúa hasta, todavía lo tenemos,
Básicamente en los años 40, en los años 30, con Alfonso López Pumarejo, quien quiso hacer un gobierno donde existiera más equidad hacia los sectores más pobres de la población, que no beneficiara tanto al sector empresarial de Colombia. Desafortunadamente no se logró porque los ricos del país hicieron todo lo posible para que esas reformas no fueran aplicadas, especialmente la ley de tierras, que es prácticamente la única reforma agraria que se ha hecho en Colombia y que nunca se ha podido cumplir. ¿Por qué? Porque básicamente consistía en lo mismo que se está negociando en este momento en La Habana, donde básicamente se está negociando lo mismo que finalmente pidió Alfonso López Pumarejo en 1936, que aquellas personas que tuvieran muchas extensiones de tierra, las cuales no fueran productivas, fueran entregadas a campesinos sin tierra para que ellos las pusieran a producir y empezaran a reclamar títulos de propiedad. A partir de ese momento, pues entonces los terratenientes organizaron grupos armados para impedir que estos campesinos se apoderaran de sus tierras, y los campesinos también se organizaron para tratar de que se les respetara y se cumpliera eso que ya estaba establecido. Prácticamente desde ahí empieza el conflicto colombiano, según como yo lo entiendo. Prácticamente desde ahí empieza el conflicto colombiano. No lo han visto, no lo han mostrado siempre como un conflicto entre liberales y conservadores. No lo veo así, yo siempre lo he visto como un conflicto entre ricos y pobres en el país. Esto ha generado exclusión social, ha generado más pobreza, cada vez la brecha entre ricos y pobres en el país es más grande. Estos mismos procesos de violencia y de exclusión social generaron que un grupo de campesinos se tuvieran que armar para defenderse, porque fue el mismo Estado conservador, fue violencia de Estado, fue el mismo Estado conservador en cabeza de Laureano Gómez y de Mariano Ospina, que se dieron a la tarea de perseguir a todo aquel que fuera liberal. Esa era la connotación que se daba, liberal, pero en realidad la guerra era en el campo, de perseguir a aquellos campesinos liberales que quisieran apropiarse de tierras. Y a los campesinos pues obviamente no les quedó más remedio que armarse, pues si el mismo Estado, que es el que está hecho para garantizar los derechos, y principalmente el derecho a la vida, que es el más importante de todos, es el que lo está violando, los campesinos no tuvieron otro remedio que armarse. Surgieron las primeras guerrillas liberales y básicamente de ahí surgen las FARC, hasta allá en 1964, donde oficialmente se declaran como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. A partir de ese momento se inicia en Colombia un proceso de parte del gobierno donde era minimizar el problema insurgente, como que aquí no está pasando nada, y la represión militar, nada de diálogos de paz. Aunque no hay que desconocer que con el gobierno de Rojas Pinilla se llevó a cabo un proceso de paz exitoso en el país, que fue el proceso de paz con la guerrilla de los Llanos, la guerrilla de Guadalupe Salcedo. ¿Pero por qué fue exitoso? Porque eran campesinos que lo único que querían era tierras, ellos no querían poder, ellos no hablaban de participación política, ellos lo único que querían era que esas tierras que ellos habían colonizado en los llanos orientales se les fueran entregadas con títulos de propiedad, y a eso accedió el gobierno y eso consiguieron, por eso fue exitoso ese diálogo de paz. Otro proceso de paz exitoso en el país es el proceso de paz con el M-19. ¿Por qué exitoso? Porque el M-19 tampoco quería poder. ¿Qué pedía el M-19? Participación política. ¿De dónde surgió el M-19? Del fraude electoral de Gustavo Rojas Pinilla, donde ganó Papá Pastrana, pues que todos entendemos el proceso. Surgió el M-19 como un grupo armado ante la falta de espacios de participación política en el país, que lo marcó el Frente Nacional, básicamente como regresándome un poquito, como una solución a esa violencia de los años 50, pues simplemente los liberales y los conservadores, pues no, entre nosotros dos, y los demás quedan excluidos. O sea, aquí en Colombia no se podía ser sino liberal o conservador. Usted no podía ser comunista, no podía tener otra tendencia política porque simplemente no había espacio de participación en el gobierno. Eso dio origen a otros grupos guerrilleros, el M-19, el Ejército Popular de Liberación Nacional, el Ejército de Liberación Nacional, grupos guerrilleros patrocinados por la Revolución Cubana. En ese momento estaba en vigencia la Guerra Fría,
la Unión Soviética apoyando, Costa Rica también apoyando la guerrilla liberal. Lo que generó en el país fue más caos, más violencia, desafortunadamente más pobreza, porque cuando hay violencia siempre son los pobres y son los campesinos los que más sufren. Se inicia el proceso de diálogos de paz con el M-19, proceso de paz exitoso porque ellos pedían que se abrieran espacios de participación política y finalmente ese espacio de participación política se consiguió con la nueva Constitución de Colombia, donde se crearon los mecanismos de participación política. El M-19 entregó las armas, es un proceso de paz exitoso, así muchos lo cuestionen y bueno, con Petro y toda la cosa, pues es cuestionado. Pero si hablamos de procesos de paz, este proceso de paz en este momento, yo ahorita quería intervenirle porque usted dijo perfecto, pero después analizando yo, pues sí, perfecto para una guerrilla que está derrotada en este momento. Eso no se puede negar, las FARC está derrotada en este momento y tiene que negociar. Cuando transmitieron el inicio de los diálogos, las FARC lo primero que habló fue de negociar los contratos de asociación minera. Colombia es un país rico en recursos minerales, es una de nuestras locomotoras, como lo decía Uribe, pero desafortunadamente todos esos recursos minerales los estamos entregando, los estamos regalando. Tenemos oro, pero esos recursos en oro prácticamente están todos en asociación con empresas mexicanas, con empresas de Sudáfrica, con empresas españolas. Uno visita sitios donde la gente está sentada en oro y uno no encuentra sino pobreza. Uno no encuentra, pues yo voy mucho a un sitio porque tengo un familiar allí que trabaja con una de esas empresas y a mí me aterraba que uno tuviera que llegar hasta cierta parte por una carretera sin pavimentar y de ahí en chalupa para cruzar al otro lado donde quedaba el pueblo. Y les estoy hablando del río Nechí, es un río muy ancho y profundo. Y uno llegaba ahí a cruzar el río Nechí y uno veía a la gente, hombres sobre todo, con aquí estos nudillos pelados. Y una vez pues yo iba sentada al lado de un señor y él se rascaba acá, yo le decía, ¿y usted por qué tiene eso así? Entonces me decía, ay señor, de tanto pelar, raspar, ¿no ve que aquí es lo único que se puede hacer? Y le dije yo, y aquí no hay pues oro, y ustedes por qué no trabajan en eso. El oro es que nosotros no nos lo dejan ver, uno tiene que estar es con la empresa, si uno se va a mazamorrear ahí mismo le caen, o sea, no los dejan disfrutar de sus propios recursos. Y es un pueblo donde yo personalmente lo viví. Yo no hablo en forma generalizada porque esto es un caso excepcional. Puede que sea de muchos pueblos, pero no de la mayoría de los sectores de Colombia. Cuando yo me fui a regresar, mi hermana es una ama de casa entregada a su oficio de criar hijos y a los oficios de la casa. Y estábamos haciendo fila para subirnos a la avioneta. Y ella me decía, ay, le va a tocar viajar con el jefe de los paras. Y le dije yo, ¿cómo así? Es que usted lo conoce. Y me dijo, aquí todo el mundo lo conoce. Y entonces apenas lo vieron, los policías que estaban haciendo la requisa le dijeron que siguiera. Y a mí me requisaron la maleta, me la abrieron, ¿esto para qué? ¿Qué lleva aquí? ¿Qué lleva acá? Yo pensaba, soy más peligrosa yo, una simple profesora, que el jefe de los paramilitares al que dejaron seguir sin requisar. Entonces uno también entiende que hay mucha complicidad, que hay muchas cosas que el pueblo en Colombia no entiende y que desafortunadamente todo se traduce en pobreza, en ignorar que aquí en Colombia hay un problema grave y que esa pobreza genera a su vez más violencia. Antes de empezar a estudiar pedagogía infantil, soy licenciado en educación física y llevo como educador 50 años. Me preocupa mucho, admiro mucho las personas que hablan de historia. Pero yo quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Qué debemos hacer cada uno de nosotros como profesionales o como pedagogos para poderle dar solución a esta situación? Bonita la historia, bonito lo que habló el doctor, aprendí mucho. ¿Sí? Yo soy pedagogo infantil. De pronto quiero mostrar esa parte, que a todo el mundo no le puede interesar, pero lo hice, lo creé.
no creé el parqués, pero creé la manera como puedo enseñar qué es poder en un parqués. Yo digo, el doctor inició con la palabra poder. Yo diría, iniciaría con la palabra gestación. ¿Qué es gestación? ¿Será que el conflicto viene de la gestación? Hago esa pregunta. Es de pensar y analizar. Yo creo que sí. Una madre de familia embarazada le preguntaba a un psicólogo, nuestro doctor, doctor, ¿desde qué momento empiezo a educar a mi hijo? El psicólogo le decía, 20 años antes de nacer. La señora se asombró, pero ¿cómo voy a poner a estudiar a mi hijo en un colegio cuando no ha nacido? ¿Qué me hace pensar y reflexionar? Antes de llegar a la gestación, tengo que tener una cultura. Aquí hablan de droga, hablan de justicia, hablan de diálogo, hablan de economía. No escuché nunca que hablaran de familia. ¿Desde dónde comienza este problema? Desde el compromiso familiar. Después, ¿a dónde va? No escuché entre las dos personas hablar de escuela. Muy importante la escuela. Muy importante el docente, muy importante cualquier profesional que está acá para este conflicto. ¿De qué manera le daría yo la pregunta al doctor, que es un sabio en el cuento? ¿Enseñaría qué es poder a través de la lúdica? Se lo dejo para pensar. ¿De qué manera Samuel Aguilar enseñó un conflicto de juego limpio? ¿A través de la regla? ¿A través de la norma? ¿A través del color blanco? ¿A través de pitar? ¿A través de la paloma? ¡Ay, qué ternura es la paloma! ¿Sí? Esos son problemas que tienen que iniciarse, yo diría, desde la gestación. Estos son historia, qué bonita la historia. Libros, hay muchos de eso. Qué pena tener que intervenir de esta manera, pero es que a mí me preocupa mucho todo este concepto. Pero debemos iniciar con los niños, no castigándolos. Hay violencia, vea desde dónde comienza la violencia. ¿Sí? ¿Será que los padres saben dialogar? ¿Será que nosotros como educadores o profesionales hemos enseñado a dialogar a esos padres? ¿Será que yo como papá dialogué para no separarme? Todas esas cosas son importantes para poder llegar a este punto. ¿Será que en ese cuento de ese papel, que todo lo que se escribe es bonito, hablan de la familia? Creo que no lo he leído y lo voy a leer y lo voy a criticar fuertemente. ¿Sí? Bueno, última parte. Es importante que nosotros, los educadores, yo hablo como educador porque yo mucho tiempo como educador, así como la doctora habló de una experiencia muy cortico, la voy a hablar. Estaba en un colegio, había un grupo de muchachos violentos, ¿sí? Había matoneo, como siempre existe, acá hay matoneo en la universidad. Bueno, como siempre existe, y la rectora me dijo, profesor Aguilar, como usted habla tan fuerte y es el profesor de educación física, porque es el castigador, le damos el grupo de los niños terribles. Dije, castigador yo no soy, yo soy educador. Yo tengo 60 años y yo creo que llego a los 80 y deseo ser maestro a los 80, pero me toca estudiar unas 3 carreras más. ¿Qué pasó con estos jóvenes? ¿Les gustaba el fútbol? Y esa es la manera como puedo enseñarle a esos niños a que no sean agresivos. Todos escribían en los salones, el aula Simón Bolívar, el aula Jorge Eliezer Gaitán, el aula Cristóbal Colón. Profesor Aguilar, ¿qué nombre le va a colocar al aula? Juego limpio. Pero ¿cómo va a relacionar el juego limpio con la historia? ¿Sí? Le dije, tomé ese punto de juego limpio, empecé a trabajar en los partidos de fútbol,
en los encuentros recreodeportivos, en la lúdica, a manejar el conflicto y fue un buen resultado. En ese caso, en ese panorama, si las cosas son de ese modo y si se llega a un término, un acuerdo, ¿hasta qué punto podrían resolverse los problemas estructurales de desigualdad que pues, existen en el país desde hace muchos años? Es una gran preocupación que me surge. Y otro es un tema mucho más práctico, digamos, en un eventual proceso, obviamente una negociación, unos acuerdos, son simplemente un punto de inicio, no de llegada como muchos pueden considerar. Ahí no termina el asunto, ahí es que comienza. ¿Cómo lograr estrategias de reintegración de excombatientes a la vida civil? No digamos completamente perfectas, porque eso no se puede dar, siempre van a haber obstáculos en esos procesos, pero al menos que no se presenten problemáticas como la vinculación de excombatientes a nuevas organizaciones ilegales, delincuenciales, crimen organizado, todo esto. Por ejemplo, el descalabro que pasó con las autodefensas, con los mandos medios, los combatientes rasos. ¿Cómo hacer ahí, por ejemplo? ¿Qué propondría usted desde su experiencia en estos procesos de reintegración de excombatientes? Por lo pronto es eso. Hay que tener en cuenta respecto al conflicto que el Estado, como tal, a pesar de que está negociando, se está preparando. Sus instituciones han venido trabajando para ello. Los pensos académicos de la formación del ejército, de la policía, ha venido cambiando. Ya no se está centrando tanto en la parte bélica, manejo de armas y demás. Se ha venido trabajando mucho en la parte académica, que es esto que estamos nosotros realizando el día de hoy acá. Y considero que ellos van un poco adelantados a muchas universidades, porque ellos desde el gobierno de Uribe habían venido previniendo este tema de la negociación del conflicto. Eso es visible en que ellos han venido trabajando en convivencia ciudadana. Sus diversas actividades son enmarcadas a la calidad por procesos y procedimientos. También el Estado ha hecho participación en municipios y corregimientos, así sea con 5 policías, con 2 militares. Entonces, en esto hemos reflejado que el Estado ha venido trabajando por eso. La invitación que nos hace la conferencia, a mí particularmente, es a profesionalizarme en la academia, porque nos vamos a encontrar desde las diferentes disciplinas, economía, filosofía, la misma teología, psicología, con las secuelas que dejó el conflicto. Después de esta negociación, la historia colombiana se va a partir en 2, antes del conflicto y después del conflicto. ¿Qué viene para nosotros? Desde cualquier disciplina, tratar de apoyar a las personas que vienen con secuelas. 2 ejemplos particulares: las madres de Soacha, ellas vienen con secuelas. Otro ejemplo particular: las Magdalenas del Cauca, ellas vienen con secuelas. Y más que secuelas, ellas vienen con cierto rencor, porque ellos han visto cómo los desmovilizados, los que asesinaron a sus hijos, los que se los llevaron, están en este momento estudiando, trabajando, haciendo campaña por una curula ante el Congreso, ante un edil, y ellas siguen allá, olvidadas. Entonces nosotros, ¿cómo lo podemos hacer? Desde nuestra disciplina, independientemente de la que sea. Es más, yo me atrevo a afirmar que la ciudadanía tiene más confianza en nosotros como profesionales que los mismos gobernantes, por una razón sencilla. Aunque nosotros nos movemos en grandes masas, en un congreso y demás, nos movemos en pequeños grupos: el colegio, la universidad, el trabajo, y ahí es donde tenemos que empezar a trabajar, porque muy seguramente conocemos personas que indirectamente o directamente han sido víctimas de estos 50 años de conflicto, o como bien lo decía la docente, 150 años. Muchas gracias. El posconflicto, ese tema se viene hablando desde que se inició la conversación, porque es que todo el mundo habla ya de diálogos y diálogos no ha habido. Estamos en unas conversaciones donde se habla qué es posconflicto. Posconflicto es de que si llegamos a un acuerdo, ya sea como se pretende, o devolvemos, como se dice en el argot militar, a la bota, que no se quiere.
El día miércoles el señor presidente, pues, lo hemos escuchado todo, lo hemos visto por los medios de comunicación desde estaba Avante promocionando, ojalá eso se dé a feliz término. Retomando las palabras del profesor de educación física, donde él decía, si miramos el posconflicto, ¿dónde están las mujeres víctimas de este conflicto? Lo que decía el profesor de los niños es cierto. Esta semana participé en un seminario de Derecho Internacional Humanitario y ese fue el tema, donde todo mundo se hace pasar por víctima. Pero ¿dónde está la representación de las mujeres de la fuerza pública? ¿Sabían ustedes que la FARC al último conteo ahorita cuenta con 7.184 terroristas en armas? Y estamos hablando de 6.000 terroristas o la llamada RAT, que son las redes armadas al terrorismo. Mal sumado nos dan 13.000 hombres. Sumado a eso, aseguro diálogo o entrevistas con terroristas de base, con terroristas medios, ni saben que se está realizando en La Habana unos acuerdos. ¿Será que los 13.000 hombres, será que los 5 representantes que están en Cuba tienen la unidad de mando de los 13.000? Se los digo, señores, compañeros, estudiantes, porque aquí estoy hablando como estudiante. Se estima que para finales de noviembre es donde se sabe si hay segundo mandato o no. Continúa ahorita lo que hablaba el doctor Celis, el cuarto punto de los acuerdos. Pero tengo el documento original donde ellos en el acuerdo, en los puntos que vienen tratando del año pasado, en ningún momento quedó claro que ellos van a entregar las armas. Se va a hacer un cese sin entregar las armas. Ojo a eso, muchachos. Sí, de esto existen opositores, la sociedad en general contenta, porque sí, qué mejor para dejarle a nuestros hijos una Colombia tranquila, en paz. Pero ¿a qué precio va a ser ese posconflicto? Lo han escuchado ustedes en la intervención del presidente, de decir que todo está pactado, pero nada está pactado. Eso depende de quién, de la ciudadanía, de nosotros, de ustedes. Se habla posconflicto, pero retrocedemos, y felicito a la profesora de Anorí, área muy bonita. Lo que ella dice es cierto. Sí, todo el mundo habla de la historia, cualquiera habla de cualquier escenario, pero no, que es que el conflicto interno en Colombia se originó desde el 48, que con la muerte de... No, eso viene atrás desde cuando el general, acá en el pantano de Vargas, ahí ya había la revolución, que se materializó o se generalizó para el año 48, que cuando la guerra, cuando los inconformismos que existieron por la parte agraria. Pero les quería, para culminar, el conflicto interno en Colombia no es solo la FARC, lo tocó el profesor de psicología, de que tenemos Ejército de Liberación Nacional, Ejército Popular de Liberación, y aún más. ¿Qué es lo que nosotros, o yo como asesor o como analista, lo que se visualiza? Esto es coyuntural, por eso hay un lema de que dice que la política está por encima del derecho. Los que estudian derecho me entenderán. Solo le quería decir, estoy atento, comparto lo que decía el profesor Celis. La FARC, el plan agrario de la FARC del año 64 es un señor plan, señores. Ellos perdieron el norte una vez, es enquistado el narcotráfico. Esa fue el acabose de la FARC. Si no, créame que su guerra popular prolongada en sus 4 fases, la última que era la toma del poder,
no por la vía de las armas, sino por la vía política, estuviéramos ahorita avante. Desafortunadamente, se encontraron con el narcotráfico para subsistir y ahí se terminó. Pero para el posconflicto, le decía esta semana, todo el mundo habla del posconflicto. Las grandes potencias del mundo en economía del mundo están basadas en la economía. ¿Qué precio o qué tanto la economía colombiana va a ser tocada por esa negociación? Por un triunfalismo político. La educación. Eso quería, señores, dejarles a usted el que tenga, pues estoy atento en colaborarle, en ayudarle y recabarle de que se hace este posconflicto, entre comillas. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Todo posconflicto genera ¿qué? Más violencia. Y más aún de que cuando finalice el posconflicto, de los 7.000 hombres empiezan a atomizarse las estructuras. ¿En qué? De que ya empiezan a hacer células pequeñitas armadas en el campo y son las que empiezan a delinquir y ya no dependo de un mando de control de donde hoy en día les dicen de que debe a 31 de diciembre girar 2.000 o 1.000 millones de pesos. El cómo es de ellos, que eso lo saben ustedes, que es a través del secuestro, la extorsión y el narcotráfico, para que estos señores vayan a La Habana o los cabecillas, o como tenemos el cabecilla Máximo Timochenko, disfrutando en el país vecino o en los otros, como lo vieron ustedes esta semana. Eso quería decirle, compañero. Pues estamos hablando del conflicto armado, no estamos hablando de los debates en la conformación de la nación colombiana, ¿sí? Entonces, si tú me dices, cuando me dicen, no, es que este conflicto arrancó cuando el señor Bolívar se peleó con Santander. No, ese es otro tema. Por supuesto tiene que ver con este tema. Y es cómo se ha organizado la sociedad colombiana. Tampoco quiero decir que sea tan descabellado decir tal. Yo comparto contigo de que las raíces de este conflicto están, si se quiere, en la colonia, ¿cierto? O sea, el orden rural no apareció en el 48 del siglo pasado, ni en el 30, sino se fue configurando. Entonces, tal vez ahí pongámonos de acuerdo, digámoslo, en que estamos en una mirada, o sea, que sí tiene que ver, una cosa tiene que ver con la otra, pero digámoslo, las raíces del conflicto son profundas. O sea, este campo no se organizó así de un día para otro, se organizó en una mirada de largo aliento. Este sistema de participación política se organizó en una mirada de largo aliento. Las dos raíces del conflicto armado, que yo creo que sí arranca como conflicto armado, ¿cierto?, en el año 48 del siglo pasado, que tiene varias fases, ¿cierto? Bueno, esa podría ser una primera reacción a tu presentación. Participación política y poder están ligados. O sea, no es una cosa que yo participo, o sea, el M-19, el señor Gustavo Petro, nuestro alcalde, ¿cuál es su gran motivación en la vida? ¿Cierto? Como político, el poder. Claro, el poder es democrático, autoritario, populista, ¿cierto? El poder no tiene una sola forma de expresión. Hay poderes democráticos, hay poderes autoritarios, ¿cierto? Hay poderes populistas, hay poderes demagógicos, bueno, no sé, pero el M-19 también viene de esta raíz, de gente que lucha por el poder. Ahora ya no están en las armas, sino están en la democracia, en esta democracia representativa, pero ambas cosas están ligadas, participación política y poder. Yo no comparto que la FARC esté derrotada, o sea, la FARC está disminuida, ha perdido territorio, ha perdido mando y lo más importante, ha perdido la ilusión del poder armado. O sea, ya no cree, lo dije antes, se propusieron construir un ejército porque el gran patriarca de las FARC, el señor Marulanda, dijo, voy a armar un ejército, y lo armó, ¿sí? Y lo armó, y colocó en jaque al Estado colombiano y a la sociedad colombiana, pero no, están disminuidas
más no derrotadas, porque la derrota es yo te impongo las cosas. O sea, nosotros no podemos imponerle a las FARC, decir, FARC, haga esto. No, ellos tienen autonomía, ellos tienen capacidad, ellos tienen un poder, ¿cierto? O sea, yo no le puedo decir, entonces, porque me parece que es muy importante porque es lo que nos marca la ruta de actuación. O sea, una cosa es que estén disminuidas. Yo creo que las FARC va camino a la derrota. O sea, si las FARC se mantienen como FARC, entre 7, 8, 9, 10, 15 años van a ser derrotadas. Y tendríamos que decir qué significa la derrota. Entonces la derrota es decir, son totalmente irrelevantes. Hoy las FARC no son irrelevantes. Si ustedes ven las noticias, las FARC las FARC como aparato armado, como expresión organizada, no son irrelevantes. Siguen causándole más o menos en promedio en los últimos 10 años las cifras de las FARC en términos de afectación a la fuerza pública, por ejemplo, son 1.500 soldados heridos, 500 soldados y policías muertos. O sea, si usted suma eso por 10 años, ¿cuánto le da? Le da 15.000 heridos y le da 5.000 muertos. Yo no sé tú que manejas las cifras si estoy exagerando. Vayan ustedes a los pabellones de lisiados del hospital militar, a ver qué es lo que ven, ¿sí? Los mutilados de esta guerra. Entonces, eso no es una fuerza derrotada, es una fuerza disminuida y que va camino a la derrota. Y aquí una cosa para las votaciones, que espero que suban después de cerrar esta presentación. Si nosotros no logramos integrar a las FARC, digo nosotros como sociedad, como Estado, integrarlos, o sea, reconvertirlos en fuerza política en armas a fuerza política sin armas, ¿sí? Ese es el ejercicio. Y aquí hago una anotación. En los años 80, el presidente Betancourt nombró en estas comisiones de diálogo a un empresario, que se llama Juan Sebastián Betancourt, que ahora es nuestro embajador en Italia. Hace 30 años era un hombre, digámoslo, de mente abierta. Entonces, él era un empresario de un grupo empresarial de Antioquia. Entonces, él fue a las reuniones, se reunió con las FARC y con Marulanda y ta. Entonces, algunos de sus colegas empresarios o ejecutivos empresariales estaban preocupados. Juan Sebastián anda allá con esa gente, ta. Entonces lo llamaron. Oiga, Juan Sebastián, usted que fue y habló con las FARC y todo eso, usted díganos la verdad. ¿Esa gente sí va a dejar de ser comunista o no? ¿Sí? Imagínense la mentalidad. No se trata de que dejen de ser comunistas, se trata es que dejen las armas. O sea, esos señores van a seguir pensando, o sea, todo lo que dijo Iván Márquez en Oslo, en octubre del año pasado, él no va a cambiar de pensamiento. O sea, no podemos decirle que deje de cambiar de pensamiento. Lo que podemos decirle es, deje cambiar el método de actuación. O sea, no, siga con sus ideas, pero sin armas. Y venga y convenza a la sociedad colombiana de eso. ¿Cierto? Entonces, eso para el tema. Ah, bueno, pero me desvié, porque yo decía, si no logramos integrarlas ahora, ¿cuál va a ser el final de las FARC? O sea, si yo estoy acá, 2013, esto fracasa, ¿cierto? Fracasa porque el pueblo, imagínense lo que nos estamos jugando. Si se construye un acuerdo en La Habana, ya lo dijo Humberto de la Calle hace 3 semanas, y venimos a votarlo acá, porque esa va a ser, la refrendación de esto es en la sociedad colombiana, vía una constitución como plantea las FARC, o vía un referéndum como plantea el presidente. Yo comparto lo segundo, vía un referéndum, ¿cierto? Bueno, no tiene más arandelas y más cosas, pero esquemáticamente. Digamos que se construye un acuerdo en La Habana, viene y se vota acá y se pierde. La gente dice, no apoyamos eso. ¿Qué le queda a las FARC? A las FARC le quedan 2 alternativas. Decir, bueno, me voy a la vida, me someto sin armas. No los veo en eso. No los veo porque son orgullosos de su historia. Entonces, ¿qué les va a quedar? Les va a quedar seguir peleando
durante los próximos 15 años. Hoy son 7.100 algo, es un conteo, la fuerza pública los cuenta cada semestre y lo hacen bastante bien, creo yo, porque la gente dice, bueno, pero ¿cómo los cuentan? Con una metodología, y los cuentan bastante bien. Digamos que, pongamos una fecha, en 10 años no son 7.000, sino en 10 años son 1.000. Yo me pregunto, los 1.000 que queden de las FARC en 10 años, ¿cierto? ¿Quiénes serán los 1.000 que quedan? Los 1.000 que queden van a ser los más convencidos de que hay un poder allá arriba que los ha sojuzgado durante décadas y que no se van a dejar de ese poder. Esos 1.000, ¿qué es lo que van a hacer en 10 años? Esto es el planteamiento que yo creo que no es tan irreal. Esos 1.000 van a desaparecer en la sociedad colombiana, pero van a desaparecer ejerciendo terrorismo. O sea, lo que le queda a las FARC, o sea, si las FARC no se logra integrar ahora, por eso es que yo creo que están en la mesa seriamente comprometidos con el acuerdo. O sea, están seriamente comprometidos en buscar, en construir un acuerdo. No en que usted me impone y yo acepto. No es que allá el señor Humberto de la Calle dice, señores, ustedes tienen que hacer esto, esto y esto y esto. Y yo le dice, no señor, no tenemos que hacer nada. Tenemos que acordarlo mutuamente, ¿cierto? Y están seriamente comprometidos porque saben que no tienen ninguna posibilidad de triunfo. Pero si no se logra el acuerdo, lo que le va a quedar a las FARC, camino a la derrota, es el terrorismo. De ahí la importancia de que esto salga bien, creo yo, porque si no esto va a estar muy complicado. Bueno, entonces hacemos un ciclo de participación. Buenas tardes, mi nombre es Cristian Palma, soy profesor de psicología. Actualmente estamos desarrollando un semillero de investigación denominado Ignacio Martín Baró, Psicología y Derechos Humanos, y lo que allí estamos trabajando es tratar de entender todo este tema del conflicto desde el punto de vista, desde la perspectiva de los actores armados y de las víctimas. Porque comprendemos que en toda guerra pues hay unos efectos de violencia muy fuertes sobre las subjetividades, y lo que tratamos de entender es precisamente que esas personas que están detrás de las armas también son efecto de una violencia, independientemente del bando en que estén, y que el punto más álgido para mí de este proceso de paz es ese, el de las víctimas, y cómo sociedad le respondemos a un conjunto de población que siempre ha estado excluido, que siempre han sido vulnerados sus derechos y que han entrado en un conflicto, en una violencia que es mayor que esto que se está pactando en este momento. Entonces, la pregunta que quiero hacerle a la mesa y no solamente al conferencista, sino a toda la mesa, es pensando que como universidad tenemos una responsabilidad social muy importante en lo que es la reconstrucción de este tejido social, que es el fundamento de la violencia, un tejido social completamente deteriorado por unas instituciones que han perdido su legitimidad, que solamente han operado para generar más violencia. A nivel de historia, Jorge Eliezer Gaitán dijo, el Colombia no tiene dos partidos, lo han dividido en dos. Y si hoy preguntamos quiénes están aquí a favor de la FARC y quiénes en contra, vamos a ver que estamos igualmente divididos. Por eso hay que conocer la historia, ¿sí? Para lo que hoy piden las víctimas, saber por qué los mataron, no quién los mató, por qué los mataron, por pedir justicia social, por pedir inclusión, equidad, para tener camino a la felicidad de desarrollarnos integralmente como seres humanos, a los cuales hoy en día la mayoría no tenemos esa posibilidad. Las armas las han manejado solamente los de las FARC, o el ELN, el EPL o tantos guerrilleros o guerrillas que han existido en el país. No, también los paramilitares y también el Estado, ¿sí? Hay víctimas de todos. Y nosotros como pueblo colombiano tenemos una misión muy especial, y sobre todo los que estudiamos comunicación social. ¿Qué va a hacer la Universidad Uniminuto, las universidades del país y los estudiantes y profesionales de comunicación social para no seguir embruteciendo al pueblo colombiano y ayudarlo a formar,
para que entienda por qué ha muerto tanta y tanta gente en el país, por qué muchos han sido desaparecidos y muchos torturados, por qué nuestras aguas hoy en día deberían ser de color rojo. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Gloria Riero, soy estudiante de Comunicación Social de esta universidad. En primer lugar quiero pues felicitar a los panelistas, especialmente al doctor Celi, porque pues yo sé que han sido muy juiciosos en esa investigación y es fundamental, como lo decía la compañera que me antecedió, que nos pongamos en contexto y justamente esa investigación nos permite ver cuál es la raíz de este conflicto. La profesora va un poco más allá y dice, bueno, el conflicto social viene desde 150 años atrás. Más que pregunta para los panelistas, creo que tengo es una reflexión para todos nosotros. Aquí le estamos teniendo mucho miedo al tema del posconflicto, porque dicen que el posconflicto va a generar más conflicto en este país. ¿Será que todos los colombianos no seremos capaces, nosotros, que no hemos sido víctimas directas de esa violencia, de las masacres, del desplazamiento, del asesinato del esposo, de la violación de la mujer y de las hijas? ¿Será que nosotros que hemos estado aquí muy cómodos en nuestras casas, que gracias a la vida, al trabajo, tenemos acceso a esta educación, tenemos trabajo, familia, etcétera, etcétera, no podremos poner un grano de arena para aportar en algo en ese posconflicto y no esperar otros 150 años a que haya paz? Es una reflexión para todos y es también una reflexión pues, para la mesa, para la profesora que como docente y como conocedora también de las regiones marginadas de este país nos pueden decir si vale la pena que hagamos también nosotros ese alto en el camino y que también aportemos en algo en este proceso. Buenas tardes, mi nombre es Luis Fernando Martínez. Yo creo que a veces las palabras diálogos de paz uno cree que es una globalización y va a resolver el conflicto en Colombia. No, esto resuelve el conflicto armado con las FARC, pero no resuelve el conflicto social que existe en Colombia. Cuando hablamos de posconflicto es partiendo de un diálogo, de un acuerdo con la guerrilla de las FARC, comenzar a reconfigurar un nuevo escenario de país, donde la problemática social sigue siendo la misma, pero entonces automáticamente ¿qué va a pasar? Si en este momento yo me visibilizo ante el país y soy víctima, o me visibilizo ante el país y soy victimario, pero esa gran masa de la sociedad colombiana no se visibiliza dentro de una acción ciudadana realmente para ejercer control y unas acciones que cambien la dinámica del país. Este posconflicto, el diálogo de paz es la apuesta que hace la FARC y el gobierno de Santos, pero el posconflicto es la apuesta que hace la sociedad colombiana por resolver su problemática global que tiene. La pregunta es la siguiente, ¿sí? Si llegamos a nosotros, se hacen el referéndum y nosotros como estudiantes, como colombianos, aprobamos y decimos, sí, queremos los diálogos de paz, sí está. ¿Qué es más peligroso? Sí, porque con los antecedentes que tenemos del alcalde actual, ¿qué es más peligroso? ¿Tener un gobierno corrupto o tener un grupo terrorista? O un alcalde con antecedentes como los que tenemos. ¿Qué es más peligroso? ¿Qué podemos controlar más rápido? Mi pregunta es porque dicen que la agenda es perfecta, pero yo quiero ver de qué punto se están tomando las víctimas, porque son 7.500 personas que van a entrar a la sociedad y dónde se están contando con ellas para ver qué se les va a desarrollar como empleo para que ellos surjan también en la sociedad y nos aporten. Entonces yo creo que la agenda no se puede decir que está perfecta porque ese punto no se está viendo. O sea, las 7.500 personas que van a entrar, ¿dónde quedan? Buenas tardes. ¿Aló? ¿Sí? Bueno, no, me quiero remitir a la invitación que tenemos allá de fondo, que trae 3 preguntas que no han sido contestadas. ¿Qué debemos proponer desde la academia? ¿Qué les compete hacer a los nuevos profesionales? ¿Y cómo podemos construir un proyecto de paz? Yo amo mucho mi profesión
Y dentro de ese amor que le tengo a mi profesión, se lo tengo por el hecho de que yo sé que dentro de mi profesión yo puedo aportar mucho para la reconstrucción de esta sociedad. Yo también soy partícipe. Pueblo que no conoce su historia está condenada a repetirla. Yo se las enseño a mis estudiantes, trato de enseñárselas a los padres de familia. A muchos no les gustan ciertos temas que les enseño a los muchachos, pero finalmente he logrado formar estudiantes críticos, formar estudiantes que en este momento están en universidades liderando procesos de diálogos de paz, de foros acerca del posconflicto, muchachos que en este momento participan como candidatos a concejales, y yo me siento orgullosa porque finalmente yo estoy aportando desde mi trabajo con la formación de líderes. Desde la escuela básicamente pues tiene un papel de primer orden la escuela. El compañero muy bien lo decía, desde la escuela hay que formar a los niños en la paz, hay que formarlos en el diálogo, en la escucha, no en el silencio, no en que yo no reclamo porque de pronto me la aplican, no porque yo no reclamo porque entonces la profesora me coge bronca. Al muchacho hay que enseñarle a reclamar y que aprenda a reclamar respetuosamente y cuando es justo, y que aprenda a aceptar cuando pierde y también aceptar cuando ha ganado. Eso se les enseña a los muchachos no solo desde la escuela, sino también desde la familia. Cuando un padre de familia aprende, cuando le enseña al estudiante o a su hijo, cuando merece un castigo por algo que hizo, cuando merece un premio por algo que hizo. Y hay que cumplir. A los padres de familia yo siempre les he dicho, usted cúmplale a su hijo lo que le prometió. Si usted no va a cumplir el castigo o el premio, mejor no prometa nada, porque eso es básico también en los diálogos de paz. Aprender a confiar en la palabra del otro. Y aprenden a confiar en la palabra del otro cuando yo cumplo con mi palabra, cuando yo le enseño que lo que yo digo no necesita estar firmado para cumplirse, simplemente se cumple porque yo así lo dije, porque yo se los prometí. Yo creo que mi compañero también tiene mucho que aportar porque él fue el que planteó el tema desde la familia. Facilito. Los invito a leer a Humberto Maturana, chileno, que él plantea que la mejor manera de lograr la paz, bueno, es a través de la enseñanza con amor. Muchas gracias. Bueno, un último comentario es respecto al tema de las víctimas. Yo sé que es uno de los temas más complejos, los que más es el dedo en la llaga muchas veces de este tipo de conflictos, y en eso es difícil ponerse de acuerdo. Sin embargo, dentro de la poca experiencia que tengo yo trabajando con organizaciones de excombatientes, puedo dar cuenta que hay ejercicios que no son necesariamente promovidos por la institucionalidad, por programas del gobierno o del distrito. Hay ejercicios en las comunidades, en localidades como San Cristóbal, Ciudad Bolívar, donde combatientes de guerrillas, autodefensas, personas que son consideradas entre comillas víctimas, como desplazamiento forzado, minas antipersona, todo esto, junto con la comunidad en general de esos sectores, han logrado organizarse, formular proyectos tanto económicos como sociales. O sea, el hecho de lo que yo les quiero decir es que si bien es un tema complicado en lo global, hay ya iniciativas que dan cuenta de que sí se puede, o sea, de que tampoco hay que tenerle miedo al asunto, de que hay acercamientos entre las partes. Tampoco es hacer distancias tajantes entre víctimas, victimarios. Si nos quedamos en esa lógica especular, difícilmente vamos a llegar a acuerdos. Ellos mismos, sin que nadie se los diga, no se definen como víctimas ni como victimarios, son vecinos, son compañeros de trabajo, de proyectos conjuntos y todo eso. Y ya para terminar, una reflexión en cuanto a la posición como profesionales que debemos tener, es tener un sentido crítico, pero también apartarnos un poco de los juicios de valor, dejarnos llevar por las pasiones. Eso muchas veces no lleva a nada, sino que es como a caldear las cosas. Tomarse las cosas con calma, pensar objetivamente, entre comillas, y no dejarse llevar por a veces las calenturas de los momentos. Esa es nuestra historia básicamente, ¿no? Bueno, yo tengo varios puntos, pero de los que me han preguntado, pero voy a ser muy telegráfico. Uno, comparto contigo el tema del juego limpio. O sea, lo que se trata acá es de jugar limpiamente.
este conflicto arrancó porque no se ha jugado limpiamente. Entonces, lo que necesitamos en la sociedad colombiana es jugar limpiamente, o sea, que nadie haga trampa, ¿cierto? Pues ese es el sentido de este ejercicio, jugar limpio en la sociedad colombiana con apego a unas reglas, a una normatividad, a un acuerdo. Segundo, incluir al ELN. Es fundamental incluir al ELN. O sea, nosotros no podemos dejar por fuera al Ejército de Liberación Nacional, es una guerrilla que está ahí, presencia en 90 municipios, una fuerza organizada, 2.500 combatientes. Bueno, está difícil porque la estrategia del gobierno fue concentrarse en las FARC y dejar al ELN a un lado. Y ahora el ELN pide todo. Entonces el ELN quiere discutir esto, entonces es difícil, pero ese es un tema importante. El sentido de este proceso, yo no sé si me expresé mal, pero el sentido de este proceso es una ampliación de la democracia. O sea, este es un tema del país, no es un tema que las FARC y el gobierno se van a repartir la minería y se van a repartir el poder político. Si lo expresé así, me retracto. Lo que se está buscando son temas de la sociedad colombiana, reordenar el campo, reordenar la política, ¿cierto? Y todo eso bajo la idea de que la sociedad tiene que respaldarlo o no. Por eso es que aquí se va a hablar de un referéndum, de una constituyente, o sea, procesos que abarcan a toda la sociedad. La reincorporación. Me parece a mí que sobre la reincorporación de las FARC, ese no es un tema tan complicado, creo yo. ¿Por qué? Porque fundamentalmente es un tema de desarrollo de territorios. O sea, este acuerdo, y si ustedes se pueden a escuchar al alto comisionado, que es una persona muy cerebral, muy interesante, que ha diseñado un proceso con el presidente, digámoslo de manera muy juiciosa, este proceso lo que se requiere es desarrollar regiones. Mire, en el sur del Meta, Vista Hermosa, Granada, La Uribe, y el norte del Caquetá, o sea, la parte que colinda entre el Caquetá y el Meta, allá hay 3.000 guerrilleros de las FARC, allá hay 1.500 milicianos. Esos 4.500, ¿para dónde van a coger? Si hay un acuerdo, ¿van a coger para Bogotá, para Medellín, para Cali, para Bucaramanga? ¿Para dónde? No, señores y señoras, la gran mayoría, ¿cierto? El 90-95% se van a quedar allá, porque ¿qué pasa? De allá no son de ninguna otra parte, son de allá, son jóvenes campesinos que se metieron a las FARC, no siempre obligados, y entonces se van a quedar allá a trabajar por el desarrollo de esas regiones. Entonces esa reincorporación es relativa, porque es que una cosa es la fuerza paramilitar y otra cosa es la fuerza guerrillera, son dos dinámicas diferentes. Voy acabando porque ya estamos cortos de tiempo, me quedan dos cosas muy cortitas. Las armas. Punto 3, fin del conflicto, el acuerdo. Este es el acuerdo, aquí el profesor juiciosamente lo tiene en la mano. Este es el acuerdo firmado. Y el punto 3.2 dice, leo, dejación de las armas. O sea, el acuerdo está diciendo que hay que dejar las armas, no se van a quedar con las armas. O sea, si hay un acuerdo, tienen que dejar las armas. Dice, reincorporación de las FARC-EP a la vida civil, en lo económico, lo social y lo político, de acuerdo con sus intereses. Entonces, cuando se diga en el debate, cuando en el debate público se diga, es que las FARC se van a quedar con las armas, eso no es cierto. Si hay acuerdo, hay que dejar las armas. Entonces, cuando yo soy Iván Márquez, y yo digo, yo no voy a entregar las armas. Ah, bueno, pero una cosa no es que es que entregarlas, los que estudian el lenguaje, entregar es que yo te las entrego a ti, o te las entrego a ti, pero yo puedo también dejarlas, yo puedo destruirlas, yo puedo hacer otras cosas. O sea, lo que la FARC se ha dicho es, yo no voy a entregar las armas, pero no ha dicho que no las va a dejar, porque el acuerdo dice que tiene que dejarlas, o si no, no hay acuerdo. Y lo último es, va a subir la violencia después el posconflicto será más violento.
Depende. Por ejemplo, el posconflicto en El Salvador, que la principal guerra de este continente, de guerra irregular en el continente fue la de El Salvador. Si nosotros comparamos la guerrilla de El Salvador con la guerrilla, si comparamos Colombia con El Salvador, es como si las FARC hubieran llegado a tener 100.000 efectivos, y hubieran podido destruir la base aérea que queda acá en Madrid. ¿Cómo se llama esta base aérea? La base aérea, ¿cierto? En Madrid, ¿cierto? Y se hubiera podido tomar el Hotel Tequendama durante 4 o 5 días, se hubiera podido meter en Bogotá. Las FARC nunca tuvo 100.000 combatientes, las FARC nunca destruyó la base aérea Marco Fidel Suárez, y las FARC nunca se tomó Bogotá durante 5 días. Esas 3 cosas sí las hizo la guerrilla salvadoreña. Entonces, el punto es la dimensión del posconflicto. El posconflicto en El Salvador ha sido más violento que el conflicto. ¿Pero por qué? Por muchas razones de la economía, de las alternativas de los migrantes, bueno, muchas razones. Mi opinión es que nuestro posconflicto no va a ser de las dimensiones de violencia, o sea, no vamos a tener un posconflicto más violento que el conflicto, porque aquí hemos ido madurando institucionalmente. Alguien lo dijo, tal vez lo dijiste tú, los cambios en la formación de la fuerza pública, de la policía. Hoy en día tenemos una fuerza pública más civilista, aunque con muchas dificultades. Pero si ustedes se ponen, los más mayorcitos, que no son muchos, hoy en día la policía es una institución más respetable que hace 30, 40 años, más formada. Entonces, bueno, todo eso. Yo quiero 30 segundos para preguntar. Si mañana se votara el referéndum de apoyo a la paz, ¿quiénes con los contenidos que hemos colocado, o sea que es un tema de sociedad, desarrollo rural, participación, y tuviera que ir mañana a las urnas, vamos a ir todos y todas, ¿quiénes votarían por el no? ¿Quiénes dirían no apoyo ese acuerdo? Bueno, creo que hemos avanzado, ¿cierto? Bueno, muchas gracias, muy amables. Hay una pregunta que está flotando en el ambiente, es la propuesta que sale de la academia. Fíjate que la propuesta que hay de la academia es que entendamos cómo ha sido el conflicto. Fíjate que muchos de nosotros, por la juventud, por lo que sea, me refiero a ustedes, no a mí, no sabemos cuáles son las raíces del conflicto. Sobre todo el conflicto armado, no estoy hablando del conflicto social, porque si vamos al conflicto social, pues no solamente desde Bolívar y Santander, sino desde que Colón llegó a Cartagena, partió su barquito y un negrito le dijo, monito, le cuido el barco, ahí empezó el conflicto, ¿cierto? Pero el conflicto armado tiene unas raíces que viene de la muerte de Gaitán para acá, que se agudiza en el 64 cuando se crean las guerrillas, por un conflicto eminentemente político que le buscamos una salida militar. ¿Qué está pidiendo la gente de Marulanda en ese momento en el Pato y en el Guayabero? Que le den unas tierritas, que le den unas semillitas, que los dejen trabajar. ¿Qué hace el gobierno de Valencia en ese momento? Darles plomo, bombardearlos. O sea, a un problema eminentemente político le buscamos una salida militar. Y llevamos 50 años ensayando esa forma. Entonces, fíjate que ya tenemos una mirada. Entonces, el aporte que hace la universidad como universidad y el programa virtual es precisamente que nosotros podamos entender cuál es el origen del conflicto, de dónde venimos y para dónde vamos. Ahora sí podemos saber qué es lo que está en juego, qué es lo que se está jugando en La Habana. Claro, hay muchas cosas que están sucediendo allí. Ahora, en La Habana se va a firmar el proceso de paz, pero la paz la vamos a hacer los colombianos. De ustedes depende que nosotros vivamos en un país en paz. De ustedes depende que nuestros hijos vivan en un país en paz. Por eso tenemos que prepararnos precisamente para eso. Es más, hay muchos enemigos de la paz. Hay gente que ha vivido, se ha lucrado de la guerra económica y políticamente. Las casadas del desastre están por todas partes y no quieren que haya paz. Y tienen discursos muy serios, muy argumentativos, y tienen medios para hacer valer ese discurso. Entonces, ustedes que son gente joven, académicos, que entienden que de ustedes depende el futuro, ya saben qué es lo que hay que hacer. Les agradecemos inmensamente la participación y la paciencia que nos han tenido.